Miren, cuando el río suena, palizadas trae, y una investigación periodística de alto impacto, desarrollada por Anderson Boscán y Mónica Velázquez, destapa lo que podría constituir uno de los entramados más graves de corrupción, lavado de activos y complicidad estatal en la historia reciente del Ecuador. El reportaje expone cómo durante años estructuras vinculadas al narco habrían operado con total impunidad bajo la mirada pasiva, cuando no complaciente, de instituciones del Estado. Empresas controladas por presuntos narcos y sus círculos cercanos emitían facturas por servicios inexistentes que luego eran anuladas de forma sistemática. Un mecanismo clásico para blanquear millones de dólares provenientes del tráfico de drogas sin que los organismos de control activaran alertas efectivas. Vamos a mirar. Y los funcionarios públicos esperan que se muera el narcotraficante para empezar a mirar si le allanan, ahora sí, las empresas, y si le congelan, ahora sí, la plata. ¿Por qué no los tocan en vida? Ahí están. Si lo pueden conseguir 2 periodistas, ¿cómo no lo consigue el Estado? Estamos buscando. Vamos, la entrega de hoy de los chicos de Sambo. ¿Qué queríamos contarles de los chicos de Sambo? Tenemos que contar la historia desde el inicio. Esto no empieza con una investigación de fiscalía, no empieza con una investigación del periodismo, esto empieza con una tragedia. La tragedia es que en un lugar que era muy seguro, de pronto ya no hay seguridad de nada. Sucede que el 7 de enero, en Mocolí Golf Club, la primera organización de Mocolí entrando a la derecha, donde vi gente muy relevante, con muchos escoltas y con mucha seguridad, hay de pronto un atentado. Ese atentado deja 3 muertos, y entre los muertos está alias el Marino. Alias el Marino, llamado Stalin Olivero. Así es. ¿Quién es Stalin Olivero? Uno de los más buscados. ¿Por qué es de los más buscados? Porque dirigía una banda. ¿Qué banda dirigía? Los Lagartos. El día del asesinato hay un peloteo, y en ese peloteo pues está el Marino con sus guardaespaldas y un grupo de amigos. Han sido invitados por una persona que vive allí, ya lo vamos a ver. Micaela Morales estuvo en el momento mismo del asesinato de su prometido. ¿Qué pasó con Micaela Morales? Esto explica su salida del país a carrera al día siguiente, el 8 de enero, salió del país según los registros que tenemos. Es importante, creo yo, que las autoridades revisen ese día cuántas personas salieron del país. Porque bueno, entre ese día y ahora, ¿no? Entre ese día y ahora han salido muchísimas personas que han tenido de una u otra forma relación con el Marino. O más directamente, casi todos los que hemos nombrado están fuera del país. Casi todos, no todos, pero casi todos están hoy fuera del país. ¿Quién reservó esta cancha? Este dato ya es público, vamos a dar datos que no son públicos también, pero esta cancha fue reservada por Andrés Vélez, es el hijastro de Carlos Luis Morales, está de negro en la fotografía que ven ustedes. Vélez alquila esa cancha y no va a jugar ese día. Él asegura que no va a jugar porque tenía un problema en los gemelos. Y él es el proveedor de los QLs, ¿no? Con los que entran luego el Marino, con los que entra la seguridad del Marino y con los que entran todos ese día a jugar en una cancha donde estaba el hijo de Vélez en el momento del atentado. Sí, y precisamente yo quisiera hacer un recordatorio. Andrés Vélez es el hijastro de Carlos Luis Morales. Él fue investigado por un esquema de lavado de activos denunciado en 2020. Fue declarado inocente luego de que Carlos Luis Morales falleciera. Parece bastante claro que el atentado no era solo contra el Marino. Por datos que van a ver enseguida. Parece bastante claro que el atentado no era solo contra el Marino, que muy probablemente alguien quería cazar a Vélez también. Él no sabe por qué. Le he preguntado muchas veces por qué, no sabe por qué. Él asegura que no conocía el Marino. Yo le he dicho que eso es absurdo e imposible porque era el prometido de su hermana, de Micaela. Claro, y además porque muchos viajes, mucha cercanía. Es absurdo que no conozca al prometido de su hermana que está jugando pelota en una cancha que la reserva. Sí. Entonces me dijo que no es que no lo conocía, sino que él se presentó con otro nombre.
que se movía libremente, que era una persona que entraba y salía del país. Esto es cierto, el registro migratorio de las identidades que tenía el marino revela que el tipo entraba y salía, o sea, viajaba a Dubái como quien viaja a la playa, entraba y salía sin ningún inconveniente. Vamos, Vélez reserva la cancha, no va, se acerca a la policía, él se acerca a la policía, les dice, oiga, quiero decirles, yo reservé la cancha. La policía le pregunta, ¿sabes quién murió? Él dice que no. Pregunta quién murió, la policía le va a decir, le dice, no te hagas. Claro. Dice, no, ¿qué me hago? Murió el marino. ¿Quién es el marino? No te hagas. ¿Me puede dar la identidad? No te puedo dar nada. Él asegura que al día siguiente prendió la tele. Ustedes valoran la historia, ¿no? Solo la cuento. Prendió la tele y se enteró que su casi cuñado, o su cuñado por ser, claro, por traducirlo en la porque expresión estaban inglesa, comprometidos, ¿no? Micaela con él, con Stalin Olivera. era en realidad un narcotraficante de los más buscados del Ecuador. La foto de alias El Marino había sido publicada por el gobierno nacional de forma amplia, diciendo este es un objetivo de alto valor. Pero según la versión que tenemos, nadie en el entorno de Micaela vio nunca esa fotografía ni tuvo sospechas de que alias El Marino era alguien raro. Entonces dice Andrés Vélez, la verdad yo no sabía que iba a ir. Le digo, bueno, entonces ¿cómo llegó el QR al marino? Si tú no lo conoces, si tú no lo invitaste, si tú no sabías que iba a venir, ¿qué es el tipo en la cancha que has reservado tú? Exacto. Él dice que un tercero le envió el código, pero que ese nombre le corresponde pues al ámbito de la investigación oficial de la policía. Andrés Vélez tenía un arma ese día. Y la policía descubre que tiene permiso para portar armas. Este es un dato de color que me parece que hay que agregar. Ok, ¿qué pasa el día siguiente? Bueno, pasa esto, ¿no? Pasa que hay un atentado en una compañía asociada a Andrés Vélez a través de su esposa. Esta compañía queda en el norte de Guayaquil y recibe justo al día siguiente del atentado en el que muere Marino y otras 2 personas que eran sus guardaespaldas, recibe un atentado con balas. ¿De quién es esa compañía? Es de Doménica Sarmiento. Ella tenía esta empresa ubicada en La Garzota, recibió este atentado, como ustedes pueden ver en las imágenes, donde después llega la policía. Evelyn Rizzo es la hermana sin reconocimiento legal de Doménica Sarmiento, por decirlo de alguna manera. Se presentan ante ciertos amigos que nos han comunicado esto como hermanas. O sea, cuando se presentan, dice ella es mi hermana, sin mucha explicación de por qué la diferencia de apellidos. Pero no es la historia familiar de Evelyn Rizzo ni de Doménica Sarmiento lo que nos hace hablar de Evelyn Rizzo, sino el perfil de Evelyn Rizzo, que está en miras de la policía, no de ahora, sino desde 2022, perdón, desde 2022. ¿Por qué estaba Evelyn Rizzo en el perfil de la policía? Una chica de una familia bien que vive en Sambo. Bueno, básicamente por sus relaciones. Este es el punto 7, donde ella tiene relaciones con el crimen organizado, precisamente por un albanés de nombre Dritan. Dritan Reczepi. Bueno, la policía identifica en 2022 que la chica Rizzo tiene una relación estable con un ciudadano que se hace pasar por ciudadano de algún, no recuerdo si de Turquía o de otro país, tiene pasaporte de ese país con otra identidad. Me parece que el nombre que utilizaba era Eric. Y, sí, decían que era de Turquía, pero en realidad era albanés. Y claro, luego lo detienen no aquí, sino en Turquía, donde alguien le puso seguimiento, y cuando cae en Turquía, la policía se pone a mirar sus relaciones de Ecuador y se da cuenta que estaba conectado, estaba conviviendo con esta chica llamada Evelyn Rizzo, que sigue viviendo en San Borondón, que tiene negocios de barcazas y en fin. ¿Quién es Dritan Reczepi entonces? Claro, él actualmente se encuentra en una cárcel en Albania, después de haber sido extraditado, como tú lo acabas de decir, Anderson, desde Turquía, acusado de mover
muchas cantidades de droga, tenía presencia en 14 países. Luego de la relación con Rexepi de forma temporal, allí es donde viene la relación con Brian Soria. De acuerdo, eso viene más adelante, ¿no? Pero efectivamente tuvo una relación con Dritan Rexepi, que hoy está preso en Albania, fue extraditado desde Turquía, como lo dice la MONI, enfrenta cargos por narcotráfico tremendos y de crimen organizado, lavado de activos, en fin, es un gran capo. De hecho, bueno, este era el jefe de Dritan. Exacto, eso iba a decir. Este era el superior. Era el que estaba arriba de Dritan Hica. Lo un poco novedoso es que los dos han sido detenidos fuera del país, fuera de Ecuador. Pero, sin embargo, bueno, en un caso, en el de Rexepi está detenido en Albania y el de Dritan Hica está detenido en Emiratos Árabes. Esta historia que de pronto se empieza a conectar, porque es todo un círculo donde todos tienen alguna relación con todos, nos va a llevar entonces acá. Brian Soria. Porque la misma persona que tuvo una relación sentimental con Dritan Rexepi tendrá luego una relación sentimental con este chico llamado Brian Soria. Así es. Esa relación sentimental con este chico llamado Brian Soria no será una relación oficial, será una relación. Brian Soria era un chico casado que se separa de su esposa, no se divorcia, y convive con Evelyn Rizzo durante una temporada no determinada, entre 6 y 8 meses. Viven en la misma casa. Está la historia del Porsche famoso que les contamos el otro día, que iba a ser entregado a una funcionaria de la CNT que vive en la isla Mopolí, por el bloque 4, alguien nos dijo. Sí, no recuerdo, la Torre 4, perdón. Y bueno, que ya en algún momento podremos hablar de eso. Brian Soria, como todos sabemos hoy, fue asesinado el 26 de noviembre. Es un asesinato que conmociona a San Borondón, no por Brian Soria, sino en realidad por la forma como fue asesinado. Fue asesinado en la vía de San Borondón mientras iba en su vehículo, en un Porsche, que es Porsche blanco. Y a partir de allí el caso pues se diluye muy rápidamente. ¿Quién es Brian Soria? A ese momento Brian Soria es un joven, 33 años me parece que tenía en el momento de su muerte, vinculado a una empresa que en teoría o en papeles es una galería, y tiene una empresa de construcción y está vinculado a ese mundo, como decirlo, cercano, rondando el inmobiliario. Su padre es un experto en seguridad, es un militar retirado, es un experto en seguridad de 30 años, vinculado a una de las grandes exportadoras de la nación, la Dole, y claro, todo esto empieza a girar en torno al caso Soria cuando pues finalmente es asesinado. Sí, un dato importante de su padre es que él investigaba narcotráfico, ¿no? De todo esto de exportaciones, era muy reconocido por eso de allí. O sea, imagínate, la investigación de narcotráfico, el encargado de seguridad de la DOLE, lo que significa que entre las áreas de su cargo está el área antinarcóticos privada de los puertos que manejaba esta gran compañía. Ese mismo día del asesinato, como saben ya, y esto no ha sido investigado, es el 26 de noviembre del 2025, hay una mudanza en Mocolí. Esa mudanza en Mocolí, que es registrada y que nos la hacen llegar, esa es la foto del camión que empieza a mudar ciertas cosas de la casa de Mocolí en la urbanización La Península, nos prende la primera alerta. ¿Por qué una alerta? Porque nos aseguraban, los que conocían la urbanización, que esa casa era de Brian Soria y que el mismo día de su asesinato alguien le pidió a la viuda de Soria, Catherine Coronel, así es, que fuera desalojada. Estas revelaciones realmente no es únicamente la existencia del narco, una realidad que ningún país está exento de enfrentar, sino la hipocresía de un Estado que se presenta como abanderado de la lucha contra el crimen organizado, mientras en la práctica permite que éste se incruste en sus propias estructuras. Nos dicen que combaten al narco, pero el narco está adentro. Nos prometen seguridad, pero protegen redes criminales.
Nos hablan de sacrificios mientras otros se enriquecen sin trabajar. Este no es un problema de percepción, es una crisis estructural. Cuando el Estado miente, cuando la justicia calla y cuando el poder protege el delito, ya no estamos ante una falla institucional, sino ante un narcoestado que traiciona al país y a su gente. Eso está viviendo el Ecuador. Eso estamos viviendo en este momento. Bien, la investigación que han realizado este par de periodistas que entiendo están exiliados o autoexiliados, pero desde allá tienen mayor visión que muchos periodistas del Ecuador. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Esa casa que es de Brian Soria se ve más o menos así por dentro. Es una casa valorada en alrededor de $3 millones, que la familia de Soria, cuando empezamos a investigar, nos negó que fuera de Soria. Nos dijeron en reiteradas ocasiones que esa casa no es de Soria. No tiene nada que ver con esa casa, no es de él, hasta que finalmente, y esto lo hemos contado ayer, logramos acceder a los documentos. ¿Qué prueban esos documentos? Claro, pero yo digo, ¿por qué mentir en algo que en cualquier momento tú vas a poder revisar y comprobar? Ok, vamos a ir llegando entonces. Lo mismo también han dicho de los carros, los vehículos de alta gama, ¿no? Supuestamente solamente tenía un vehículo, cuando en realidad tenía varios, y hay testigos de eso. Esta investigación lo que nos arroja son cheques de Soria del Banco Pichincha, todos girados por alrededor de 370 lucas. Son 4 cheques y el resto de la casa se paga por una hipoteca, un crédito que genera una hipoteca, y ese crédito es aprobado por el señor Wagner Tapia Alcíbar del Banco Pichincha. Hasta allí todo más o menos normal, y está Soria firmando la escritura de compraventa de la casa. Micaela, que es esta casa, porque finalmente lo que nos termina atrayendo a esta casa es que Micaela pretendía vivir allí con el marino. Micaela se mudó en diciembre, a mediados de diciembre, y el marino estaba por llegar a hacer de esa su residencia principal. Por eso la casa tenía una salida de escape por el agua, no tenía vecinos a un lado ni a otro, era una casa ideal para alguien como el marino. ¿Qué pasa con esa casa? Que de pronto la encontramos vinculada a un señor llamado Chugo Portocarrero. Chugo Portocarrero es un narcotraficante de primerísimo orden, ¿no? Tuvo vínculos, como le dice Ramón, con los carteles internacionales de la droga. Exacto. Y era muy reconocido por lavar plata. ¿Cómo lavaba plata Chugo Portocarrero? Básicamente simulando transacciones. Y muy especialmente, dicen los expedientes, comprando bienes inmuebles. Nuestras investigaciones asocian esa casa de Brian Soria con este narcotraficante llamado Chugo Portocarrero. Y desde entonces empezamos a buscar cómo es que se conectan. Este narcotraficante, que hoy está libre, por cierto, me parece que en Centroamérica o en Sudamérica lo andan buscando. Incluso fuentes de inteligencia dicen que ha ingresado a Ecuador. En Ecuador no tiene además ningún problema. Ya van a ver ustedes cómo no tiene ningún inconveniente en Ecuador. Chugo Portocarrero, que fue detenido en una gran operación en España cuando iba a haber el Mundial de Qatar 2022. Y que fue acusado de severos casos de corrupción y lavado de activos, tenía muchas inversiones en el Ecuador, muchas a su nombre incluso, y otras a nombre de prestanombres. Estamos hablando de narcotráfico. Mira, nos dio la curiosidad, dijimos, este señor cayó en el 2022. Seguramente que hoy, 2026, sus empresas ya han sido liquidadas, sus bienes han sido incautados, y la justicia ha hecho lo que normalmente haría con alguien asociado al narcotráfico. Claro, y eso es lo que yo decía, porque en el caso también de Stalin Oliveros, las empresas continuaban activas. En el caso, en su momento, que nosotros denunciamos, la mafia albanesa, Rita Mujica, sus empresas continuaron activas. Y ahora, en este caso, también. Precisamente, porque relacionada al narcotráfico.
Ayer, cuando vimos las empresas de Chugo Portocarrero, Sí. nos sorprendió mucho encontrar este detalle. Tiene al menos 3 compañías, la más grande, la más importante de ellas se llama Bitefel, y siguen activas. Presentan balances, presentan auditorías, mueven plata en el sistema financiero y están a su nombre, no a nombre de un tercero, no, a nombre suyo. Exacto. Suyo, de un tipo que públicamente fue acusado de narcotráfico en España y que tiene plenas conexiones en el Ecuador. Bueno, en el Ecuador hay compañías que operan de lo lindo. ¿Alguien se entera de esto? No se entera ni la que los parió. Es una locura la estructura de lavado de activos que tenía Chugo Portocarrero, y en el Ecuador sus empresas siguen operando como si nada. De hecho, sentencias en el Ecuador ya no tiene. Sus empresas no están en procesos en fiscalía, y la superintendencia de compañías pues mira para donde tenga que mirar, pero no mira esto, que son las empresas de Portocarrero. Sí. Chugo Portocarrero, al igual que otros narcotraficantes, ha tenido contratos con el Estado. Muy específicamente, la empresa de Portocarrero tuvo un contrato con la Policía Nacional del Ecuador en el gobierno de Guillermo Lasso en el año 2022. Habría que ver quién era ministro de Interior ahí, ¿no? Porque esto fue... Voy a revisarlo, me parece que esto es marzo del 2022. Ya vamos a revisar. ¿Quién era ministro de Interior cuando un narcotraficante hacía contratos, no con el Estado, sino con la policía que tenía que buscarlo? Sí, exactamente. El narco hacía contratos. Increíble, el Ecuador es una cosa... Ministro del Estado, ¿en qué año? Marzo de 2022. Marzo de 2022. Ministro del Interior. En marzo de 2022. Ok, la conexión de Chugo Portocarrero, ya, tú me dirás, está muy bien toda esta historia, sí, es muy feo este narcotraficante. ¿Qué tiene que ver este narcotraficante con la historia de los chicos de Sambo, por amor a Dios? Desembuchen. Bueno, vamos entonces a ver una carta que revelamos ayer que envía la urbanización Península a sus propietarios y que explica unas cosas que nos dieron hilos de dónde tirar. La carta trata de decirle a la gente por qué de pronto la policía está allanando casas que dan canto en la urbanización La Península, Sí. y porque hay una persona pues asociada con una estructura criminal. Y la carta dice: Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.